No te estreses, Valentina, tranquila, no te estreses. Un segundito más. Relájate y disfruta. No, la verdad que no me estreso mucho, es solamente Hay que disfrutar. Me acelero, como digo yo. Cuando Francisco me avise. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta presentación del nuevo número, el volumen 5, número 2, de nuestra revista Ñemitigrá, revista multilingüe de lengua, sociedad y educación. Estamos muy contentos de tener con nosotros aquí a los colegas Juana Basolo y Naya Egusquiza, creo que es, no sé si está bien pronunciado, colegas de la Universidad del País Vasco que tuvieron la generosidad de organizar y editar este número especial de la revista denominado Prosodia y Variación Lingüística. Antes que nada, quiero agradecer a todos los autores del número especial, pero especialmente a Juan, porque él viene acompañándonos desde el primer Compla, que no sé ni siquiera cómo fue que él se enteró de nuestro congreso, presentó una ponencia y a partir de ahí hemos colaborado creo que en todos los eventos que hicimos hasta ahora, así que realmente estamos muy agradecidos, Juan, por todo lo que has contribuido desde el año 2020 con nosotros, desde el primer Compla, los primeros artículos que enviaron con tus colegas, la conferencia, los paneles. Realmente para nosotros en la Universidad Nacional es una gran alegría y un honor poder tener colegas tan generosos con su tiempo, tan generosos con su conocimiento, de querer compartirlo con nosotros y poder así construir una comunidad académica, de personas que nos interesan cosas parecidas y que queremos compartirlas. Y bueno, esperamos que este número, así como lo pusieron Naya y Juan en la presentación del número, pueda servir no solamente a las personas interesadas en el bilingüismo en el País Vasco, sino que también a todos los que estamos interesados por contextos multilingües, plurilingües, especialmente aquí en nuestro país y en la región. Entonces, quiero nada más, antes de pasarle la palabra a Juan y Naya para que presenten el número, quiero compartir la pantalla. El número se encuentra alojado en el sitio de la revista, que está alojado en el portal de revistas científicas de la Universidad Nacional de Asunción. Y el sitio cuando van al portal de revistas científicas, hay aquí está Ñemitigrá, este es el portal. Está Ñemitigrá, que es revista multilingüe de lengua, educación y sociedad, o sociedad y educación. Y esta es el sitio de la revista, donde ahora mismo tenemos un par de convocatorias a artículos en las áreas de inglés como lengua extranjera y también en el área de, a ver si me sale, en una convocatoria para, a ver cómo es que se llama esta, internacionalización en contextos multilingües y plurilingües. Entonces, tenemos un par de convocatorias que están abiertas. Este es el número actual con el dossier de prosodia y variación lingüística. Aquí están los artículos que ya Naya y Juan los van a presentar, y luego tenemos los artículos de las convocatorias permanentes
Y finalmente, el profesor José Antonio Navarro, Alonso Navarro, va a presentarnos la reseña de un libro que también se está publicando en este número. No sé si quieren que deje el sitio abierto o prefieren que deje de compartir la pantalla. Juan y Naya, soy toda oídos, estoy a las órdenes. Creo que el sitio está bien que esté como esto. Nosotros no hemos preparado ninguna proyección y me parece que está bien que se proyecte el sitio. Es una referencia. Ahí pasamos, entonces, para que se pueda visibilizar los nombres de los artículos entonces que van a presentarse. Yo voy a decir en general, ¿no? Una presentación general, y le voy a dejar a Naya que haga una reseña cortita de los artículos específicos. Primero, agradecerte a vos, además de las palabras, a vos en representación del Instituto Superior y para mí de la Universidad Nacional de Asunción. Para nosotros. Diría, por un lado, lo que estamos presentando ahora es no solamente un trabajo, sino que es también un testimonio de una voluntad de trabajar juntos. Nosotros desde que nos enteramos de que iba a ser el primer Compla, sentimos, no solo yo, sino en el grupo, la intención. A mí me mandaron para comenzar, pero desde todo el grupo no dudamos en sumarnos, en participar, no solo el primero, sino también el segundo, y ahora contentos el tercero, va a venir el cuarto también. Que estemos acá presentes no es solo casual, tanto para nosotros miramos específicamente la realidad del Paraguay, porque desde la propia realidad del País Vasco tenemos muchas situaciones similares, con un océano y un mar de tierra en el medio, porque el océano también les queda lejos a ustedes, pero entre todo ese espacio, en realidad la cantidad de coincidencias que tenemos son muchas. Situaciones diglósicas en las lenguas vernáculas, bilingüismos reconocidos que se están construyendo. Recuerdo que alguna vez alguno discutió si era diglósico o no era diglósico la situación allá, pero como sé que se sigue discutiendo, sé que lo puedo poner sobre el tapete. En cada sociedad tan lejana, en realidad encontramos cosas que nos acercan. Nuestra sociedad multilingüe hoy en día, en la que en el Paraguay tienen una cantidad de lenguas vernáculas más allá del bilingüismo legal muy grande, en nuestra propia sociedad, tanto en el pueblo en el que vive Naya como no en el que vivo yo, porque en el pueblo que vivo yo podría escucharse guaraní si hubiese otra. Se escucha en nuestras plazas, se escucha el guaraní, existe. No solo el guaraní, sino muchos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad multilingüe y una realidad multilingüe que la vamos estructurando como mejor podemos. En el grupo de investigación EUDIA, uno de los elementos a los que miramos es este. Específicamente tenemos una tradición de estudio más trabajada con respecto a la lengua vasca, aunque no es solo lo único, y no solo lo único, y después está en los artículos de los que va a hacer una reseña Naya.
se pueden ver algunos elementos en los que aparecen otras, las percepciones de otras lenguas, ¿no? En el grupo EUDIA estamos investigando dentro de la lingüística, específicamente la variación lingüística, y hoy en día, siendo que nos encontramos dentro de la Facultad de Educación de Bilbao, la mayoría de los que estamos, ¿cómo decirlo? Antes, en la charla previa lo estamos diciendo, no está bien decir los que estamos en activo y los que no estamos en activo, porque algunos que ya no están laboralmente vinculados a la universidad están en la investigación más activos que nosotros mismos, que todavía tenemos que dedicar bastante fuerza a la docencia. Los que estamos, digamos, vinculados a la universidad, estamos la mayoría en la facultad. Y acá estamos trabajando específicamente con más ahínco con la prosodia. Aunque todo lo que es los cambios y las diferentes formas que toma la lengua, en general son parte de la investigación del grupo EUDIA desde hace mucho. Y dentro de nuestro propio grupo tenemos a gente que son hoy en día referentes. Son estos que estamos diciendo que no están vinculados laboralmente a la universidad. Son referentes, no referentes en el País Vasco, que sí lo son, ni referentes en el Estado español o el Estado francés, que sí lo son, sino referentes a nivel europeo, a la construcción del Atlas Europeo de las Lenguas, y a nivel internacional dentro de lo que es la investigación dialectológica y dialectométrica. Entonces, con todo esto que vamos a decir, nos sentimos muy agradecidos, emocionados de poder estar presentando el dossier en este momento que para nosotros es de vacaciones, por lo cual solamente podemos estar Naya y yo. Algunos nos mandaron informalmente por WhatsApp y cosas así por el estilo, y por Telegram, que éxitos, que bueno, que pena que no puedan estar. Están con nosotros también, de la manera que pueden. Y le cedo la palabra a ellas, porque si no voy a seguir hablando, porque como verán soy de hablar poco. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Sí, va a quedar esto grabado en el Facebook, vamos a ponerlo también en nuestro canal de YouTube. Así que aquellos que no puedan estar pueden después venir y ver si es que, bueno, si es que fueron representados de manera que ellos consideran justa, ¿no? Así que muchísimas gracias, Juan, nuevamente. Y bueno, ya les dejo, así que yo también como Juan hablo poco. Vale, pues muchas gracias. Yo también querría tomar la palabra agradeciendo el poder estar hoy aquí presentando el dossier junto a Juan, también con los compañeros que quizá luego nos sigan por YouTube o en Facebook, y también con todos los que estáis aquí y que os habéis podido conectar. Y a ti también, gracias, Valentina, pues por todo el proceso y por todo este acompañamiento y por darnos la oportunidad. Y yo a continuación explicaré brevemente cada uno de los 6 artículos que completan el dossier, que como ya habéis mencionado anteriormente es titulado Prosodia y variación lingüística. Además del título de los trabajos, que también podemos ver en pantalla, mencionaré la autoría, que también la podremos leer, pero intentaré exponer brevemente cuál es el aporte de cada uno de los trabajos y también cómo se entrelazan los trabajos unos con otros, cómo se entrelazan entre sí. Entonces, el primero que me gustaría mencionar es el titulado Análisis del ritmo y percepción intercultural de textos orales, y es elaborado por Aintzane Echevarría y por mí misma, por Naya Busquiza. Y comenzamos presentando este artículo, ya que se centra directamente en el estudio de la prosodia y en la percepción intercultural de los textos producidos oralmente. Y creemos que es una buena introducción al tema principal, ya que es uno de los ejes principales tanto de nuestro grupo de investigación, pero también de este dossier que presentamos hoy. El segundo artículo, el que es titulado Contraste de métodos y variación lingüística, el elaborado por Iñaki Gaminde y este segundo también por mí misma, aborda la variación lingüística y se comparan en el trabajo distintos métodos, mostrando cómo esos distintos métodos influyen en la obtención de los resultados.
Aun siendo los mismos datos los que se toman como punto de partida, según cuál es el método que se emplee, pueden variar los resultados, y ese es el principal objetivo de este segundo trabajo. Además, proporciona una sólida continuación al primero que ya he mencionado y muestra, pues, como digo, distintos enfoques metodológicos. En tercer lugar, comentaremos o mencionaremos el trabajo que han hecho Ariane Ensunza, Lorea Unamuno y Gocho Nobrecoechea, que se titula Marcos y metodologías para la clasificación dialectal con aplicación al caso vasco. Y en este artículo lo que se plantea es una revisión de las diferentes clasificaciones y conglomeraciones y también de las distintas metodologías dialectales con aplicación, en este caso, a nuestro entorno, al euskera. Y para ello han analizado distintas clasificaciones de distintos marcos teóricos y han intentado ver cómo las distintas metodologías pueden también variar en la obtención de los resultados. Y pensamos que es un paso natural después del segundo artículo que hemos dicho que abordaba más, pues, un contexto metodológico. El cuarto trabajo es el que ha elaborado Charles Bidegain, que se titula Notas sobre el Atlas Lingüístico Vasco. Y en este trabajo lo que se pretende es abordar la importancia que tiene el Atlas Lingüístico Vasco en el estudio de la variación dialectal del euskera. Se destaca que el Atlas proporciona una gran cantidad de datos lingüísticos detallados que podrían ser utilizados tanto para investigaciones dialectométricas o consultas más específicas. Y en este trabajo se muestran a lo largo del trabajo, pues, distintos mapas y también ejemplos muy prácticos. El penúltimo trabajo es el de Juana Basolo, aquí presente, y es el titulado Análisis lexicométrico, el corpus y el diccionario previo, caso de la lengua vasca. Y en este trabajo Juan, pues, proporciona una perspectiva algo más técnica comparado con los trabajos anteriores sobre las herramientas y los métodos en el análisis lingüístico, basándose también en el contexto vasco. En el trabajo se presenta el proceso de creación de un diccionario para el uso del software Iramutec con contextos en euskera mediante distintos análisis. Y el sexto y último trabajo de este dossier, que se titula Motivación y estilo de aprendizaje en estudiantes de educación superior en la realización del videocast, que lo presentan Aitor Iglesias y Ariane Ensunza, aunque quizá esté menos relacionado o menos centrado en los temas de prosodia y variación lingüística que venimos comentando, aborda aspectos relacionados con la educación y la competencia comunicativa, cerrando así el conjunto con una perspectiva, pues, quizá algo más pedagógica. Y este orden es el que hemos decidido seguir hoy en esta charla, o bueno, en esta presentación, porque pensamos que podríamos ir introduciéndonos gradualmente en el tema que se trata en el dossier. Así empezaríamos por la prosodia y terminaríamos con aspectos más relacionados con la enseñanza y con la competencia comunicativa. Aunque de todos modos creemos que el orden no altera el producto, entonces dejaríamos en manos del propio lector, pues, la elección del orden de los distintos artículos. Y dicho esto, pues le vuelvo a dar paso a Juan, por si él quiere añadir algo más, que me haya dejado yo algo por ahí. Y nada más, volver a dar las gracias, porque para nosotros es un gusto y un honor poder estar hoy aquí. Gracias, Naya. Creo que antes ya me pasé yo en el tiempo. Les vamos a dejar al resto que también tienen muchas cosas que queremos escuchar. No, la verdad que está muy bien, está muy conciso, muy breve. Realmente, nuevamente, nada más agradecer. Creemos que este número puede ser de mucha utilidad para nuestros estudiantes, tanto de grado como de posgrado. Así que vamos a estar haciendo uso de estos, tanto desde el aspecto metodológico como la aplicación de esto en los contextos locales aquí en nuestro país. Quisiera nada más mencionar que también, además de los 6 artículos del dossier, tenemos otros artículos presentados por los colegas Igor Prosenko, que presenta un análisis del aspecto sociocultural lingüístico en Paraguay. Luego tenemos Bruno Aguinaldo Feitosa y Rosemary de Almeida Agüero, que presentan un artículo en portugués con memoria discursiva en cuadriños de Marbeu sobre autor. Luego Cristian Faltis, que presenta un artículo sobre la educación bilingüe hacia la dignidad y habla de las implicaciones para países polilingües como Estados Unidos y Paraguay.
Orali Madruga Ríos presenta un artículo en inglés sobre Writing Skills Training of Tertiary Students by Using Letter Writing and All Topics App, que sería un entrenamiento o la enseñanza de habilidades de la comunicación escrita utilizando el uso de las cartas a través de una aplicación. Y finalmente un artículo sobre Architecture and Research Corpus Indexation by Tests of Yuri Shevelyov, que también son colegas de Ucrania que nos enviaron un artículo sobre la arquitectura y la investigación a través de la indexación del corpus por textos de Yuri Shevelyov. Y bueno, y sin más, quisiera dar la palabra al profesor José Antonio Alonso Navarro, quien nos va a compartir la reseña de un libro publicado por el colega Miguel Zapata Ros. Él es profesor emérito de la Universidad de Murcia, y nuestro colega José Antonio Navarro, como les comentaba a los colegas que estuvieron temprano, él es profesor de filología en la Universidad Nacional de Asunción. Su especialidad es en lengua y literatura, específicamente en los estudios del inglés medieval y otras lenguas de la época medieval y del Renacimiento. No sé si quieres que deje la proyección o ya voy a dejar de proyectar, José Antonio. No, no te preocupes, Valentina. Por mí, perfecto. Yo soy de la vieja escuela, así que, y como buen filólogo tradicional, la palabra para mí es lo más importante. Gracias, gracias. Bueno, pues, queridos compañeros, querida Valentina, muchas gracias. Quería agradecerte, lo primero de todo, el hecho de haberme ofrecido en su momento esa posibilidad tan bonita de escribir una reseña de la obra del profesor Miguel Zapata Ros, y hacerlo no solamente desde la lupa de la crítica literaria y de la filología, que constituyen los ámbitos de vida y de actuación de este humilde filólogo y fámulo de las letras durante ya muchos años, sino también, como diría Humberto Eco, desde la mirada del lector modelo, de ese lector que persigue, sobre todo desde el rincón de un solitario y noble diván, el goce estético, el placer literario y ese deleite personal de un libro y de su historia, antes que la finalidad hermenéutica que impone la misma crítica literaria. También, Valentina, me gustaría agradecerte el haberme invitado a presentar dicha reseña hoy aquí ante tan distinguida audiencia, y una reseña que veo que ya felizmente se ha publicado en el volumen 5, número 2 de la revista Ñemitira de nuestra universidad. Bueno, pues la reseña de este humilde profesor que les habla gira fundamentalmente en torno a dos libros que yo he tenido la oportunidad de leer del profesor Miguel Zapata Ros, pero no en el campo de su actuación durante muchos años, que es el mundo computacional o el mundo de la informática y de la tecnología, sino en su faceta de novelista, vamos a decirlo así, histórico. Y es que si investigamos la producción del profesor Miguel Zapata Ros, nos vamos a encontrar con muchos libros relacionados con la informática. Baste señalar, a modo de ejemplo, El pensamiento computacional, análisis de una competencia clave, en coautoría con Pascual Pérez Paredes, o La sociedad postindustrial del conocimiento, o incluso Docencia, diseño y aprendizaje, entre muchos otros. El hecho de que el profesor Zapata Ros haya decidido en algún momento de su vida cambiar la informática, la tecnología por la literatura no debería sorprendernos, puesto que a lo largo de la historia de la literatura universal en general y de la literatura española en particular han aparecido muchos científicos que un día decidieron dejar de lado
o bien transversalmente o longitudinalmente la ciencia para incursionar en el ámbito de la literatura. Por ejemplo, permítaseme mencionar los casos de Pío Baroja, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke o Lorenzo Villalonga, entre muchísimos otros. Pío Baroja, que se destacó en la literatura española por su producción literaria y su pertenencia a la generación del 98, fue médico de formación e incluso llegó a doctorarse en medicina en 1896 con una tesis doctoral titulada El dolor, estudio de psicofísica. Asimov fue bioquímico de formación, sin embargo, es muy conocido como escritor en el campo de la ciencia ficción y también de la divulgación científica, con obras como Viaje alucinante, Némesis y El sol desnudo. Clarke, matemático y físico de profesión, descolló de igual modo como en títulos tan importantes y tan sobradamente conocidos como El Centinela, Cita con Rama y 2001, Una odisea del espacio. Esta última obra llevada al cine de la mano del director norteamericano Stanley Kubrick en 1968. Y finalmente, Lorenzo Villalonga, que ejerció durante muchos años como médico psiquiatra, se dedicó también al noble y artesanal oficio de la literatura, escribiendo novelas como Bearn o La sala de las muñecas, que también fue llevada al cine en 1983 por Jaime Chavarri. Dicho esto, no debe, por lo tanto, sorprendernos que el ilustre profesor Miguel Zapata Ros haya escrito algunas novelas, dos de ellas, la primera y la segunda parte, reseñadas por este profesor que les habla y que giran en torno a un personaje que lleva el singular nombre de Caradoc. Los especialistas en literatura definen la reseña en términos generales como un escrito breve que informa y que a la vez valora una obra como un lenguaje entendible para cualquier lector, y añaden de la misma manera que sirve para dar a conocer o divulgar los aspectos más relevantes de la obra reseñada. Esto es justamente, queridos compañeros, lo que he pretendido hacer en mi reseña de dos novelas, primera y segunda parte del profesor Zapata Ros, en torno a este interesantísimo personaje de nombre Caradoc. De modo que para gestar y forjar mi reseña me he centrado, primero, voy a ser un poco cartesiano, uno, en sopesar y en utilizar una palabra de Camilo José Cela, justipreciar el título de ambas novelas, que me parecen claves y muy sintomáticos como una manera de atraer y de atrapar al lector. Segundo, en el contexto en el que se escribieron ambas novelas. En el caso de la primera parte, publicada, si no estoy errado, en el año 2019. Este fue un año en el que comienza a asomarse algo tímidamente la pandemia del COVID-19. Pandemia que en la reseña asocié con la peste bubónica o la peste negra, acaecida entre los años 1747 y 1753. Y en el caso de la segunda parte, esta vio la luz en el año 2001, un año también bastante convulso por los cambios tan radicales que trajo en su zurrón la susodicha pandemia global. 3. En llevar a cabo un esbozo biográfico interesante, muy interesante, del profesor Zapata Ros, destacando de manera especial su trayectoria como profesor universitario e investigador. 4. En comentar la primera parte de la novela del profesor Zapata Ros, de la que se derivan las dos novelas que he reseñado. La primera novela, me estoy refiriendo a Joaquina Plana, Lord Howden y La Torre Caradoc, de Murcia, publicada en el año 2018. Lo primero que me sorprendió, compañeros, fue el antropónimo Caradoc, que como doctor en filología inglesa me recordó a muchos personajes, la mayoría de ellos legendarios, que tienen o tenían ese mismo nombre. Por ejemplo, el caballero de la tabla redonda Caradoc, que en algunas obras anglonormandas del siglo XIII fue el único caballero al que su esposa no le engañó con otro hombre, como sucedió con el resto de los caballeros de la tabla redonda y también del propio rey Arturo. También me recordó al héroe britano Carataco, en latín Caradoc, hijo del rey Cunovelino, que actuó como caudillo de los catuvellaunos, una tribu celta belga del sureste de Britania antes de la conquista romana.
También me centré en esta reseña en muchos aspectos culturales, entre ellos la Torre Caradoc, un antiguo y mágico caserón repleto de ecos del pasado del siglo XIX, situado en una huerta ubicada en el barrio El Progreso, perteneciente a la pedanía de San Benito en el municipio de Murcia, llamado en un tiempo, si no estoy equivocado, Barrio de las Ranas. Y por supuesto me he centrado en dos personajes claves de estas dos novelas, en el entorno de ambos personajes y en cómo sus existencias por circunstancias de la vida llegan a entrelazarse. Hablamos naturalmente de John Caradoc, que tuvo un papel destacado en la historia como un personaje real, pues fue ministro plenipotenciario británico en la Embajada Británica de Madrid desde 1850 hasta 1858, y la murciana Joaquina Plana Riquelme, de igual manera un personaje real. A nivel general, para no extenderme demasiado, en la reseña he valorado sobre todo de estas dos novelas del profesor Miguel el estilo ameno y claro de su autor. Y esa belleza que consigue el autor amalgamando la historia oficial con la naturaleza historicista que le confiere la propia novela como un producto literario. También el carácter fuertemente didáctico de las dos novelas, que enseña no a través de la historia como tal, sino a través de la intrahistoria, es decir, desde la visión, la experiencia, las vivencias y el punto de vista de sus personajes, tantos principales como secundarios. La riqueza cultural que hay en ellas y que nos transporta a la época de los personajes del siglo XIX. Después, ese carácter lírico tan bonito de estas dos novelas, esa profunda humanidad que permean y que cristalizan en los personajes pequeñados. Y valoro muchísimo el esfuerzo de su autor en su faceta de investigador a la hora de bucear en la historia para tratar de entender la época en la que se mueven como carruajes de museo sus personajes y para tratar de entender sus vidas, sobre todo la de John Caradoc y Joaquina Plana respectivamente. Valoro su labor de sacar la historia de estos dos personajes a la luz, pero no de una historia oficial, de una historia solemne, protocolaria, sino de una historia personal más íntima y por lo tanto más humana y vulnerable. Valoro la fidelidad a de la historia, valoro los mensajes subyacentes de la novela y, por qué no decirlo, el más importante, el amor a un hombre por parte de una mujer en una etapa difícil de su vida y el amor de un hombre a una mujer sencilla que lo ha cuidado estando enfermo y que en nada se parece a la primera esposa de John Caradoc, Ekaterina. Valoro la riqueza de sus diálogos y valoro los valores humanos de la obra, que son muchos, aparte del amor, el sacrificio, la voluntad, la generosidad. Y finalmente termino felicitando al propio profesor Miguel Zapatarrós por su obra literaria en conjunto y le invito a que siga escribiendo para deleite de los lectores y amantes de la historia y de la novela histórica y que, como digo en mi reseña también, para que siga mostrando en sus novelas de qué pasta, de qué materia está forjada la naturaleza humana, mostrando así sus virtudes y sus pecados, junto con sus anhelos e inquietudes, sus sueños, ambiciones, sus actos y sus consecuencias, sus amores y desamores, en definitiva, su vida y su muerte, sus glorias y sus fracasos. Muchísimas gracias, profesor José Antonio. Realmente es una reseña muy exhaustiva y que realmente invita a todos a leer la obra del profesor Zapatarrós, que nosotros como Departamento de Lenguas interesado en lo que tiene que ver con tanto de todos los aspectos de la lengua, desde la lingüística más cuantitativa del corpus hasta los estudios literarios, realmente nos alegra mucho poder brindar este espacio donde nuestros colegas puedan también reseñar trabajos que puedan servir para, por ejemplo, las clases de literatura de nuestros estudiantes en las diferentes asignaturas de las carreras que ofrecemos. No sé, el profesor Zapatarrós está presente, no sé si quisiera agregar algunas palabras a esta reseña tan, creo que yo, bastante completa. O sea, entiendo que en el poco tiempo
dijo bastante, pero tendríamos que leerla en completo. O sea, las personas que están viendo aquí, invitamos a que puedan leerla para ver los detalles del trabajo realizado por el profesor Alonso. Entiendo que, queridos amigos, es una invitación a que diga algunas palabras. Sí. Pues entonces, tomando su guante, pues voy a hacerlo. Estoy realmente apabullado. Es decir, no esperaba, primero he leído, en el poco tiempo que he tenido, he leído la reseña del doctor José Antonio Alonso Navarro, a quien no tenía el placer de conocer, ahora ya lo conozco y seguro que vamos a desarrollar una amistad más que entrañable. Por tanto, además de estar sorprendido y apabullado por ese derroche no de erudición con alma, diría yo, porque se ha metido a fondo en las novelas, lo cual es un esfuerzo, porque he de reconocer que el lenguaje no es trivial, es un lenguaje, bueno, él ha hablado de Umberto Eco en su magnífico exordio, en su magnífica intervención, y ciertas novelas de Eco no son fáciles, sobre todo las que intenta hacer pues como manifestación de su auténtica personalidad literaria. Igual sucede con Jorge Luis Borges y con tantos otros que realmente... Y ese es el espíritu, entiendo, en mi poca experiencia, en mi casi nula experiencia de autor novel, ese es el espíritu del literato. Escribir con pasión. Escribir no pensando como hacen algunos autores actuales, en un lector sencillo, anclado solamente en aspectos que tienen que ver más con los sentidos y con los sentimientos más elementales que con el intelecto, sino se trata de escribir con pasión y expresar lo que uno quiere expresar. Por tanto, para mí el primer agradecimiento es por haberse leído así las obras tan profundamente. Es un esfuerzo importante y, sobre todo, por haberlo hecho desde una óptica científica literaria. En el artículo que me he leído, más allá de los aspectos descriptivos, existen aspectos de análisis y de taxonomía literaria. Es decir, y lo voy a leer con mucho más interés como neófito, lo voy a leer y le voy a proponer su lectura, pues porque esa parte me interesa mucho más. Bueno, nada más que agradecer pues al doctor Alonso Navarro, al que no conocía y espero conocer de adelante, agradecer a la revista Yemitira que he visto en la preparación que he hecho, que quiere decir cultivo, pero que está, cuando he pensado en el cultivo, he pensado en la siembra. Y qué casualidad que ambas palabras en guaraní tienen la misma raíz, es decir, que se entiende la agricultura como el desarrollo de la siembra. Ñemiti y yemitira son las palabras con la misma raíz. No entiendo guaraní, pero seguro que hay un vínculo muy claro entre el cultivo y la siembra, no como en castellano, que son palabras completamente distintas. Esperemos que de este cultivo, que de esta siembra, obtengamos un cultivo interesante. No quiero decir nada más, simplemente decir respecto de la novela que es una historia, es que además es imposible decir nada más, es una historia de amor, es una historia de unas relaciones entre un hombre y una mujer, es una historia de compasión también, y es una historia, hay una parte que se desarrolla en la actualidad, que tiene que ver remotamente con lo que puede ser la novela negra. Hay una parte que se desarrolla en la etapa de la dictadura franquista, donde existe un boom de la construcción y al socaire de ambas cosas se desarrolla una sociedad aparentemente
muy bajo el punto de vista de la moral, con una moral muy estricta, pero es una sociedad profundamente corrupta, ¿no? Y en esta sociedad tienen lugar dos tramas auxiliares, como son pues la trama de la pintura de Sir Thomas Lawrence, que hace del primer Lord Caradoc, y también la desaparición de unos medallones que representan a Diana de Poitiers. Son dos, entiendo que interesantes tramas y sobre todo me admira que haya tenido, tengo en función de lo que hago actualmente, tengo bastante relación con Latinoamérica, con Paraguay, como no, con la doctora Canese, y con Uruguay, que visito frecuentemente, con Argentina, y tengo muchos lectores. Como me ha sorprendido que gente de países hermanos pero lejanos, como son estos, se hayan interesado por cosas que suceden. Bueno, hay cosas que suceden en el estuario del Río de la Plata, el conflicto que hay cuando está Juan Manuel Rosas, está de caudillo de Argentina, y sucede lo que yo entiendo que es un punto clave, como es este conflicto, ¿no? Y sucede también pues una relación de una persona que utilizaba la galantería como arma política entre Manuelita Rosas y el propio Caradoc. Sí, es un aspecto. Pero quería decir que, aparte de esta anécdota latinoamericana, que me ha llamado poderosamente la atención el interés que ha despertado la novela, que está muy bien situada. No era mi interés, está muy bien situada en cuanto a ventas en Amazon, en Latinoamérica, más que en la propia Murcia o en la propia España. Es curioso, ¿no? Esto es curioso y muy interesante. Y hay otro aspecto que también quiero aprovechar para decir, además de agradecer a todos ustedes este gesto, ¿no? Este hecho, que hay algunos colegas que me han invitado, porque yo soy editor científico, es decir, aparte de lo que ha dicho el doctor José Antonio Alonso, soy editor científico y he utilizado pues lo que sé del rastreo científico a partir de papers y todo lo demás, lo he utilizado para esto. Entonces me han pedido, y me estoy pensando seriamente, tomar el desafío de algo para, de forma altruista, comunicar a quien tenga interés la técnica que he utilizado en cuanto a análisis de datos y en cuanto a rastreo a partir de documentos en Internet para documentar, con una técnica de documentación. Por tanto, lo dejo ahí y ya está. Y nada más. Amigos, estoy sinceramente muy agradecido a ustedes. Un abrazo desde esta tierra, desde España, y espero que próximamente tengamos oportunidades para vernos y para continuar esta amistad y esta colaboración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Zapata. Profesor Zapata Ros también ya estuvo colaborando con la editorial científica de la UNA a través de cursos y de talleres para nuestros editores de revistas, así que también tenemos ahí una colaboración especial. Y bueno, quiero volver a agradecer al profesor José Antonio Alonso, que, como ya también lo dijo el profesor Zapata, hizo una reseña maravillosa, pero sin olvidarme de nuevamente agradecer a Juan y a Naya por el magnífico dossier que nos presentaron, que estoy segura que nosotros aquí y muchos otros podrán utilizar en sus clases para para seguir estas conversaciones sobre variación lingüística, que es tan importante sobre todo para poder entender ciertos aspectos a mí me toca desde lo que sería la intersección entre la lengua y la educación, y cómo es importante también entender la variación lingüística para poder atender
a las poblaciones multilingües y plurilingües. Entonces, por eso quiero aprovechar este último espacio para ir cerrando, para no sacarles mucho tiempo, volver a invitarlos. Yo sé que Juan ya lo dijo, que van a tratar de estar, vamos a ver de qué manera, no quiero ser abusiva con ustedes, ¿verdad? En el cuarto Congreso de Lingüística Aplicada que estamos organizando para dentro de poco tiempo ya, 2 meses y medio, 14, 15 y 16 de noviembre. Tenemos el 5, creo que el 5 o 6 de octubre es nuestra fecha para las ponencias y paneles temáticos. Si quisiera invitar a que puedan quizás entre sus colegas o si podrían nuevamente, no sé si hay alguno de los artículos que no se presentó el año pasado que puedan quizás ser presentados en el Congreso, quizás podría ser una opción. Entonces, realmente para nosotros sería una alegría invitar a toda la comunidad, a todos los que nos están viendo, que se preparen. Inicialmente solo necesitamos los resúmenes y luego, una vez que sucede el Congreso, tienen la oportunidad también de enviarlos para que se puedan publicar en nuestra revista, que como ya saben, es multilingüe. Tenemos 6 idiomas: español, guaraní, inglés, francés, portugués y alemán. El Congreso también se realiza de manera multilingüe en todas esas lenguas, así que pueden también invitar a colegas de otros países que quieran contribuir en cualquiera de esas 6 lenguas. En la revista ya hemos también publicado un artículo de lengua indígena, es un poco más desafiante, o sea, lengua indígena que no es guaraní, ¿verdad? Porque guaraní aquí es una lengua oficial, no es considerada una lengua indígena, pero un colega de México nos ha enviado un artículo en lengua indígena y tuvimos que buscar revisores de esa lengua indígena para que puedan realmente, para que podamos publicar, pero queremos constituirnos en un espacio para justamente promover nuestras lenguas y también otras lenguas minorizadas o minoritarias a lo largo y a lo ancho de nuestro continente y, por qué no, de otros lados. Entonces, muchas gracias, colegas, realmente muy agradecidos con todos ustedes por las contribuciones que han hecho al crecimiento de nuestra revista, al crecimiento de nuestro evento, de nuestra universidad. Y bueno, espero poder volver a verlos en un futuro no muy lejano.